Fénix. Capítulo 99. Ruinas de la pensión Gunga. El aire vibraba. Las nubes cargadas se cerraban sobre el campo de batalla mientras la lluvia comenzaba a caer con mayor intensidad, apagando chispas y levantando vapor allí donde la energía sagrada de Tori ardía como un sol contenido. All For One se estabilizó en el aire, girando lentamente el cuello. Su expresión ya no mostraba burla. Era fría. Analítica. Irritada. All For One, Prime. Así que no puedo robar tu don. Tori no bajó la guardia. Su energía sagrada latía a su alrededor como un segundo pulso. All For One, Prime. Ahora lo entiendo, sus labios se curvaron con fastidio. No hay una sola conciencia dentro de ti. La mirada de la chica no tembló. Empress Ember. Exacto. No estoy sola. Ya no más. El villano entrecerró los ojos. All For One, Prime. Dos voluntades en un mismo recipiente. La tuya, y la de tu madre. Dormida, pero presente, chasqueó la lengua. Lo suficientemente fuerte como para rechazarme. Tori apretó los puños. Empress Ember. Mi madre no está muerta. Sigue aquí, señalando su pecho con su pulgar. Y mientras ella exista, tú no puedes tocar lo que es mío. All For One dejó escapar una risa baja, sin humor. All For One, Prime. Qué ironía, levantó la mirada. El mismo problema que con el One For All. Un don infectado de voluntades ajenas. Fantasmas que se aferran al poder y lo protegen, su voz se volvió dura. Dos dones imposibles de robar. Al menos para mí. A un costado, Aux apareció y se colocó junto a Tori, con su katana lista. Aux. Ataquemos juntos, Embersan, entre los dos podemos manejarlo. Sin apartar la mirada del villano, Tori alzó lentamente su brazo. Aux se detuvo en seco. Empress Ember. No. El héroe la miró, sorprendido. Empress Ember. Ahora me encargo yo. Tú cuida de Endeavor y de los demás. Aux frunció el ceño. Aux. Oye, espera, dio medio paso adelante. No puedes igualarlo en este estado. Ese tipo no es alguien a quien puedas enfrentar sola. Y aún menos si su cuerpo está en su mejor momento. Tori giró apenas el rostro hacia él. Sonreía. No una sonrisa temeraria, sino segura. Tranquila, Empress Ember. ¿Quién dijo que ya estoy usando todo lo que tengo? Aux parpadeó. Empress Ember. Hasta ahora, solo estaba usando el 35%. El silencio cayó como un golpe. Los ojos de Aux se abrieron con sorpresa. Aux. ¿Qué? Por primera vez, All For One frunció el ceño. La energía alrededor de Tori cambió. Se volvió más densa. Empress Ember. Así que hazme caso, por favor, su tono fue firme. Aléjate. Aux dudó apenas un segundo más. Luego se impulsó hacia atrás, alejándose del epicentro del combate. All For One extendió lentamente los brazos. A su alrededor comenzaron a manifestarse múltiples dones al mismo tiempo. Campos de presión, distorsiones de aire, energía comprimida, fuerzas invisibles listas para desgarrar el espacio. All For One, Prime. Muy bien, Victoria Blaze. Veamos cuánto dura esa confianza. Empress Ember. Y voy a cerrarte esa puta boca de una vez por todas. Su energía sagrada estalló. Llamas de luz envolvieron su cuerpo. Sus alas se definieron con mayor claridad. Marcas incandescentes recorrieron sus brazos y piernas. Cuando abrió los hoyos, su presencia había cambiado por completo. Modo semifénix, 50%. El aire se deformó a su alrededor. El suelo bajo sus pies se resquebrajó. Empress Ember. Alzando la mirada hacia el villano, veremos qué tal vamos con un 50%. All For One sonrió, mostrando los dientes. All For One, Prime. Solo eres un estorbo en mi camino. Mocosa. All For One fue el primero en moverse. El cañón de aire, potenciado por resorte de extremidades, incremento de fuerza e impulso cinético, explotó sin previo aviso. La onda de choque atravesó el espacio donde Tori flotaba. Lanzándola violentamente hacia atrás y obligándola a desplegar las alas de energía para no perder el control. All For One, Prime. Empezamos mal, Victoria Blaze. Sus sentidos ya estaban activos. Search se desplegó como un radar invisible, fijando la posición exacta de Tori. Al mismo tiempo, la visión infrarroja le devolvía una silueta ardiente imposible de perder de vista incluso entre nubes y explosiones. Para él, no había ángulos muertos. El villano extendió el brazo izquierdo. La musculatura se tensó de forma anormal.
El resorte de extremidades crujió. Un segundo cañón de aire salió disparado, esta vez curvándose en pleno trayecto gracias al impulso cinético, atacando desde un ángulo imposible. Tori apenas tuvo tiempo de reaccionar y lo esquivó. Giró en el aire, cayó en picada y volvió a ascender mientras cuchillas de viento, remanentes del cañón comprimido, rozaban sus alas por centímetros. Cualquier otro héroe habría sido pulverizado. Una tercera onda la alcanzó de costado. El impacto le arrancó un jadeo y la hizo girar sin control durante varios metros. Empresenber. TCH. All for One ya estaba allí. Emergió a escasos metros de Tori, con el brazo extendido. All for One, Prime. Ese es el problema de los héroes jóvenes. Mucho potencial. Poca experiencia. De sus dedos brotaron remaches, espinas negras surcadas de líneas rojas. No buscaban perforarla aún. La rodearon, cerrando rutas de escape. Luego descendió el golpe. Un puño hipertrofiado por hipertrofia y multiplicador, reforzado por incremento de fuerza, cayó como un meteorito. Tori cruzó los brazos y levantó un escudo de energía sagrada al límite. El choque iluminó el cielo como un relámpago. La barrera resistió, pero se agrietó. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el villano atacó otra vez. Pero algo cambió. Tori dejó de reaccionar tarde. Empezó a leer. No los tones, sino al hombre que los usaba. El ritmo entre ataques. El ligero retraso al combinar impulso cinético con cañón de aire. El microsegundo en el que Search reajustaba su enfoque antes del siguiente disparo. Su respiración se estabilizó. Empresenber. Es tal como dijo Olmig, ataques a distancia para debilitar y luego acercarse. All for One frunció apenas el ceño. Tori giró en el aire, impulsándose con una explosión controlada en las alas. Una cuchilla de viento pasó rozándole el hombro. Otra la persiguió. Esta vez, Tori giró sobre sí misma y la rompió de un puñetazo, dispersando la onda. Por primera vez, uno de los ataques no cumplió su función. All for One, Prime. HM. La presión aumentó. El villano activó más copias de impulso cinético. Superponiendo fuerzas invisible en el entorno. Tori respondió del mismo modo. Su energía sagrada creció, más intensa, más brillante. El modo semifénix rugió con mayor fuerza. Las llamas de luz se volvieron más definidas. Sus movimientos dejaron de ser defensivos. All for One no retrocedió. Recalculó, activó multiplicador hipertrofia. Sus brazos crecieron, deformándose, mientras impulso cinético cargaba cada movimiento. Un bombardeo de cañones de aire le extendió desde múltiples ángulos, curvándose en pleno trayecto. Tori se movió antes de que impactaran sus alas, corrigieron la trayectoria con precisión quirúrgica. El primer impacto rozó su espalda. El segundo lo atravesó por debajo. El tercero fue desviado con un giro del antebrazo, envuelto en luz. El villano apareció a su flanco, de su columna brotaron remaches, y junto a ello emergieron huesos lanza, formando una jaula de puntas que se cerraba sobre ella. Tori no frenó. Concentró energía en las alas y las plegó, reduciendo su silueta. Pasó por el hueco justo cuando la jaula se cerraba y, en el mismo movimiento, descargó una patada ascendente. All for One bloqueó. El impacto lo empujó varios metros. No mucho. Pero más que antes. All for One, Prime. ¿Eso es todo? Mocosa insolente Empresenber. Apenas estoy calentando, abuelo de mierda, sonriendo con desafío al villano. La energía sagrada subió. 55%. El modo semifénix se volvió más denso. El calor deformó el aire a su alrededor. Tori atacó con una ráfaga de golpes encadenados. Puños, codos, alas. Cada impacto llevaba energía pura, sin desperdicio. All for One respondió con inversión de impacto, reflejando parte del daño. Tori sintió el retroceso y corrigió. Giró sobre el reflejo, usándolo como impulso para un segundo ataque. El villano retrocedió. Otra vez. All for One, Prime. Interesante, muéstrame más. Tori aprovechó la apertura y lo golpeó con ambas alas abiertas, liberando una onda de energía sagrada que lo lanzó hacia atrás. 60%, 5%. El cielo rugió. All for One respondió con brutalidad. Superpuso impulso cinético en todas sus copias y descargó una presión aplastante desde arriba, como si el cielo quisiera caerle encima. Durante un segundo, Tori fue hundida. Luego, batió las alas.
Se impulsó a través de la presión. Emergió con una explosión de luz. 70% AUX, a la distancia, abrió los ojos con incredulidad. AUX. Está llegando al mismo nivel de Olmig, no, es más fuerte. All for One usó su don de repulsión, apareciendo sobre ella, descargando un puño hipertrofiado con fuerza multiplicada. Tori lo recibió, deteniendo el golpe con su palma derecha. Empresenber. Ahora empieza lo bueno. Giró y contraatacó con una patada descendente. All for One la detuvo, pero sus pies se deslizaron en el aire. 75%, 80% el cielo comenzó a iluminarse como si amaneciera. La energía sagrada desbordaba el cuerpo de Tori. Sus alas se expandieron, más grandes, más definidas. Una silueta clara. Majestuosa. All for One frunció el ceño por primera vez con verdadera preocupación. Tori avanzó. Cada batir de alas era una detonación. Los ataques del villano empezaron a fallar. No porque fueran débiles, sino porque Tori era apenas visible para el ojo humano normal. 85%, 90% el cielo se volvió día a pesar de estar lleno de nubes. Tori dejó de contenerse. Su voz resonó doble, profunda. Empresenber. Bueno, comenzamos. All for One, Prime. Ese poder. Tori cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, ardían como soles. La energía sagrada dejó de crecer. 100%, modo Fénix completo. Un ave de fuego y luz se manifestó por completo, envolviendo su cuerpo. El calor, la presión y la presencia eran abrumadores. El silencio que siguió fue opresivo. All for One permanecía de pie entre los escombros, rodeado por su escudo de energía, respirando con dificultad. Search marcaba a Tori como una silueta incandescente en lo alto, señalando puntos débiles que ya no servían de nada. Tori lo observaba desde arriba, alas extendidas, energía ardiendo con una estabilidad aterradora. Empresenber. Adelante, All for One. Su voz llena de confianza hizo enfurecer al villano, intenta seguirme el ritmo. El villano atacó primero. Cañón de aire, reforzado con incremento de fuerza e impulso cinético, explotó hacia el cielo. Tori giró sobre su eje, dejó pasar la onda y descendió en picada justo por el ángulo muerto que el propio ataque había creado. Golpeó. Un rodillazo directo al escudo. El campo energético crujió. All for One respondió con remaches y huesos lanza, creando una defensa espinada alrededor de su cuerpo. Tori no se detuvo. Golpeó los puntos de unión, rompió las lanzas con las alas y atravesó la defensa con un codo descendente. El villano fue empujado hacia atrás. Un paso. Luego otro. All for One, Prime. ¿Cómo? Empresenber. Eres como un libro abierto para mí. No importa si tienes miles de dones. Solo necesito 5 minutos para conocer todos tus pensamientos en el combate. Aumentó la velocidad. Sabía cuándo usaría fuerza bruta. Sabía cuándo confiaría en la defensa. Sabía cuándo intentaría ganar distancia. Cada intento era castigado. Un puñetazo al torso. Una patada al costado. Un golpe de ala al rostro. All for One bloqueaba, desviaba, contraatacaba, pero ya no sorprendía. Y eso lo estaba matando. La presión volvió a instalarse en su mente. La misma sensación. La misma que sintió hace décadas. Miedo. Tori se detuvo en seco frente a él. El aire vibró. Empresenber. No va en ver. El golpe impactó de lleno en su rostro. All for One salió despedido como un proyectil, rompiendo capas de aire hasta que activó repulsión. Anillos amarillos surgieron a su alrededor, frenando el movimiento y cambiando su trayectoria en el último segundo. Apenas tuvo tiempo de estabilizarse. Porque Tori ya estaba ahí. Apareció frente a él como un destello dorado. Lo embistió. Ambos cayeron como meteoros. El impacto contra el suelo hizo temblar las ruinas. El cráter se abrió bajo sus cuerpos. El primero en moverse fue ella. Tori se incorporó lentamente y apoyó el pie sobre el torso del villano, hundiéndolo más en el suelo. Su energía ardía sin control. Su sonrisa era pura euforía. Empresenber. Esto debería ser ilegal. Poder liberar así mi poder. Aumentando la energía en sus brazos mientras reía con fuerza, jajaja. Es realmente increíble. Soy mucho más fuerte. All for One. Las embercélicas brillaron. El castigo comenzó.
Puños cargados de energía sagrada que causaban daños contundentes. Golpes descendentes al pecho. Impactos al rostro. Al cráneo. Algunos ataques eran bloqueados. Otros desviados. Muchos conectaban. All for One intentaba responder, pero cada don activado llegaba tarde. Cada defensa era insuficiente. Dentro de su mente, la presión creció. No era solo miedo. Era reconocimiento. La chica frente a él ya no era una promesa. Era una amenaza real. Activó inversión de impacto en un acto desesperado. El siguiente golpe de Tori rebotó, enviándola hacia el cielo. Pero no perdió el control. Extendió las alas. Frenó en seco. Desde lo alto, lo miró. Sus ojos ardían. El combate ya no estaba parejo. All for One lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno. Desde el suelo, los presentes observaban aquella batalla con una mezcla de asombro, incredulidad y temor reverencial. El cielo era atravesado por destellos imposibles de seguir con la mirada. Para muchos, los movimientos de ambos no eran más que estallidos de luz y ondas de choque que hacían vibrar la tierra bajo sus pies. Aunque apenas lograba distinguir siluetas antes de que desaparecieran de nuevo, Endeavor sentía como cada impacto le recordaba a una fuerza que solo había presenciado en su juventud. Tokoyami mantenía la vista fija en lo alto, mientras incluso Dark Shadow se retraía ante aquella presencia, y Hirou percibía el combate como un rugido constante que saturaba todos sus sentidos. Héroes y villanos por igual habían dejado de luchar. Nadie podía apartar la mirada, no estaban viendo solo a una adolescente combatiendo al villano más temido de la historia. Estaban presenciando la certeza absoluta de alguien que sabía, con una convicción inquebrantable, que podía ganar, y que iba a hacerlo. Todo parecía estar a favor de los héroes en las ruinas de la pensión Gunga. Con Tori combatiendo a All for One y demostrando ser superior ante el villano, quien tenía dificultades con su nieta mientras combatían en el aire en tierra. Los villanos miraban desesperanzados, retrocediendo poco a poco mientras los héroes comenzaban a ganar cada vez más terreno. All for One pensó que sería fácil lidiar con su nieta, pero ella repentinamente, de un momento a otro, consiguió el poder suficiente no solo para detenerlo, sino para darle una paliza unilateral. Era rápida, muy rápida. Tanto que sus dones de detección y sentidos sensoriales no podían seguir el ritmo. Su objetivo era claro. Salir de allí rápidamente para volver con el cuerpo de Shigaraki Tomura, liberarlo de esa prisión y robar finalmente los dones de los dos mocosos que tantos problemas le estaban dando. Tori siguió con su arremetida, pero All for One no iba a seguir enfrentándola, solo perdería tiempo. Y a pesar de que retirarse dolía en su orgullo, su mente calculadora era más fuerte. El villano usó los anillos de repulsión para esquivar una patada frontal de la chica y, usando nuevamente ese don, voló a toda velocidad hacia Ureste, donde estaba el ataúd aéreo de la Watori. Al darse cuenta de esto, ya sabía sus intenciones, y una sonrisa soberbia se dibujó en su rostro. Empresenber. ¿Así que quieres huir, eh? All for One miraba al frente. Sabía que Tori era veloz, pero con su combinación de dones sería difícil que lo alcanzara. All for One estaba seguro de eso, pero esa confianza es traicionera. A su lado pasó volando un destello de luz amarilla. Tori apareció delante del villano en un estallido de velocidad impresionante. Empresenber. Hola, levantando su mano en un gesto simple, lo que descolocó al villano. All for One, Prime. Kekar. Pero fue interrumpido cuando Tori desató un combo de rodillazo al mentón, derechazo al rostro, dándose la vuelta para golpear su codo contra la nariz del villano desde arriba hacia abajo para aturdirlo un momento, para luego alejarse y arremeter de nuevo. Empresenber. Nova Trust. Una poderosa patada aterrizó en el estómago de All for One, siendo lanzado hacia atrás con un dolor palpable que poco a poco iba regenerando gracias a la rebobinación. El villano detuvo su lanzamiento con los anillos de repulsión. All for One ya estaba irritado. No podía superar a la chica. Empresenber. ¿Qué pasó con tu confianza de antes, abuelo? No me digas que me tienes miedo. El villano apretó los dientes con furia. All for One, Prime. Maldita mocosa, deja de entrometerte. Cuando el villano estaba a punto de lanzarse nuevamente, uno de sus dones sensoriales le advirtió sobre una especie de aire formándose a pocos metros. All for One sabía bien esa sensación. All for One, Prime. Buen trabajo, Spinner. Su sonrisa confiada volvió a aparecer nuevamente.
Tori no entendía por qué estaba sonriendo así. Decidió lanzarse de nuevo hacia el villano, pero cuando estuvo a punto de golpearlo, sintió un cambio repentino de temperatura a su derecha. El aire ardía. Había demasiado calor. Dabi, Inferno. Flash Fire Fist. Inferno Jet Burn. El hermano mayor de los Todoroki, Touya, alias Dabi, apareció repentinamente a su costado. Tori no tuvo tiempo de cubrirse cuando el ataque le dio de lleno, lanzándola varios metros lejos con múltiples quemaduras de segundo y tercer grado. Empresenber. Deteniendo el empuje del villano con sus alas, Dabi pensó que ya lo habían derrotado. ¿Dónde está Shoto? ¿Cómo llegaste hasta aquí en pocos segundos? La bicolor volvió a su actitud seria. Algo no le gustaba. Algo andaba mal. Las quemaduras se curaron en cuestión de segundos, algo que sorprendió un poco a Dabi, pero este tenía otro objetivo en su mente, por lo que no podía distraerse. Dabi, Inferno. Digamos, con una sonrisa de maníaco, que mi transporte llegó. Al girar el rostro, Tori pudo ver un enorme portal del don de Kurohiri. De su interior comenzaron a emerger clones de Duice. Gubaigawara Jin seguía vivo. Empresenber. Duice. ¿Aux no lo asesinó? Aterrada. Dabi, Inferno. Eso no me corresponde decírtelo. El villano, con la piel completamente quemada, activó sus llamas con mayor intensidad. Nos vemos. Tengo un padre al cual romper y asesinar. Dicho eso, Dabi se alejó rápidamente de Tori. La chica estuvo a punto de perseguirlo, pero a su derecha All for One intentó escapar una vez más, siendo interceptado por Aux. Al mismo tiempo, las ruinas comenzaron a llenarse de clones de Duice. La ventaja que Tori había conseguido desapareció en cuestión de segundos. En tierra, los héroes comenzaron a verse abrumados. Retrocedían poco a poco ante la marea de enemigos. Tori observaba el caos con el ceño fruncido, indecisa. Salvar a los héroes. Salvar a Endeavor. Detener a All for One. No sabía qué hacer. Si dejaba libre a Duice, en pocos minutos perderían la guerra entera. Si Dabi asesinaba a Endeavor, luego atacaría al resto de los héroes. Y si All for One escapaba, no habría nadie capaz de detenerlo más que ella. Levantó la vista hacia All for One y Aux. El héroe alado estaba retrasando al villano lo mejor que podía, pero no duraría mucho. Antes de que pudiera lanzarse, una voz a su espalda la sorprendió. Urabiti. Empresenber. Al girarse, Tori vio a Ochako y Tsubu flotando en el cielo gracias al don de gravedad cero de la castaña. Empresenber. Urabiti. Froggy. ¿Qué hacen aquí? Se acercó a ellas mientras desactivaba su modo Fénix completo para ahorrar energía, aunque mantuvo las alas. ¿No deberían estar en la isla Ojuto? Urabiti. Fue Kurohiri. Parece que lograron despertarlo y fue a buscar a Toga. Ella es quien posee la sangre de Duice y se transformó en él para usar su don. Empresenber. Carajo. Es el peor escenario posible. Espera, si consiguieron despertar a Kurohiri, eso quiere decir, activó el comunicador en su orella. Tsukauchi. Tsukauchi, comunicador. Empresenber. Ya lo sé, esto es una catástrofe. Pero en el hospital central las cosas se calmaron gracias a Tentacle y a un estudiante de primer año de Ketsubutsu. Empresenber. Ya veo, menos mal. Disculpa si te llamé sin información relevante. Tsukauchi, comunicador. No te preocupes, heroína. Confío en ustedes para resolver este problema. Empresenber. Así será. La chica cortó la comunicación y miró a las demás. Empresenber. Shoji está bien. Lo consiguió. Froggy. Es un alivio oír eso. A lo lejos, una pareja se acercaba volando. Earpone Jack. Urabiti. Froggy. Empresenber. Urabiti. Sorprendida, Earpone Jack. Tsukuyomi. Los chicos observaron desde el cielo el panorama. Los bosques cercanos incendiados por llamas azules y los clones de Duice sembrando el desastre. Tsukuyomi. La batalla se ha vuelto un torbellino confuso. Froggy. ¿Están bien, Kyoka-chan, Tokoyami-chan? Preguntó con preocupación Earpone Jack. Así es, todo gracias a Tori. Ella nos abudó mucho contra All for One. Hace pocos momentos le estuvo dando una paliza hasta que todo se descontroló. Miró al suelo con inquietud en Presenber. ¿Cómo haremos para detener esto? Hay pocas personas con ataques de gran alcance. Carajo, tener a Shoto y a Onenuki aquí sería lo ideal. Urabiti. A este paso cubrirá todo Japón.
Hay que pararla, miró con seriedad a los miles de clones. Tsukuyomi. Pero el calor de Dabi es excesivo. Toga seguirá multiplicándose y nosotros solo podemos huir sin hacer nada. No se puede luchar así. La división fracasó. El grupo quedó en silencio tras las palabras de su compañero. Desde el aire, Tori pudo ver a lo lejos cómo Endeavor combatía sin descanso contra los clones de Duice, mientras más arriba Aux se esforzaba por frenar a All for One. Si caían allí, el siguiente objetivo sería Izuku. Ese pensamiento fue suficiente para que la chica tomara una decisión inmediata. Empresenber. Escuchen. Alzó la voz, captando la atención de todos. Tokobami, ve con Aux y protégelo. Retrasa a All for One todo el tiempo que puedas. Ochako, Tsuyu, las chicas la miraron con sorpresa al notar el tono firme con el que les hablaba. Empresenber. Ustedes dos se enfrentaron múltiples veces a Toga y Miko, ¿no es así? Ambas asintieron con seriedad. Empresenber. Entonces encárguense de localizarla y derrotarla. Conocen sus hábitos, úsenlos como base para encontrarla y ponerle fin a este ejército infinito. Kyoka. La pelivioleta sostuvo su mirada. Empresenber. Tú y yo combatiremos a los clones. Con tu Serpone Jack y los amplificadores, tus ataques cubren grandes áreas. Urabiti. Espera, Tori. Tú deberías ir con All for One. Eres lo suficientemente fuerte para combatirlo. Empresenber. Lo sé, pero hay un factor importante. Y es que yo iba a perder esa batalla. Las miradas se tensaron al escuchar eso. Earpone Jack. ¿Cómo es eso posible? ¿No puedes acabarlo antes o dejarlo inconsciente? Empresenber. No puedo, apretó los puños con rabia contenida. Tengo más fuerza y velocidad que él ahora mismo, pero gracias a la rebobinación de su cuerpo, seguirá curándose. Yo, en cambio, me quedaré sin energía tarde o temprano. En este momento puedo mantener mi forma completa unos 10 minutos más antes de empezar a fatigarme. No es suficiente para derrotarlo así. Hizo una pausa y miró a Tokoyami. Empresenber. Por eso, tú y Dark Shadow deben ocuparse del Rey Oscuro. Eres fuerte, Tsukuyomi. Tan fuerte que hasta All for One te tendrá miedo. Ve allí y dale una buena paliza de mi parte a mi estúpido abuelo. Tokoyami se quedó inmóvil un segundo, sorprendido, pero la seriedad absoluta en el rostro de Tori lo convenció. Tsukuyomi. Está bien, haré que All for One conozca el abismo de mi oscuridad. Empresenber. Así se habla, Kyoka, llamó su atención. Sube a mi espalda. La chica asintió y subió, quedando frente a las alas de energía sagrada. Earpone Jack. Tu don siempre es cálido, Tori. Empresenber. Gracias, buena suerte, chicos. Y no mueran. Dicho eso, cada uno tomó su camino. Tokoyami partió de inmediato hacia Aux. Uraraka y Yasuya avanzaron flotando con gravedad cero. Tori y Hirou descendieron juntas al suelo, tomando distancia de los clones antes de que se acercaran. Al tocar tierra, Hirou bajó de la espalda de su amiga y adoptó posición de combate. Empresenber. Nuestro objetivo principal es derribar la mayor cantidad de clones y llamar su atención. Sé que Pixie Bob está cerca. Intenta encontrarla. Earpone Jack. Entendido. Clavó uno de sus conectores en el suelo y cerró los ojos. Miles de vibraciones recorrían la zona, pero debía aislar una en particular. Una intensa, profunda, como tierra removiéndose sin descanso. Unos segundos después, la detectó y señaló hacia un costado. A la distancia, decenas de clones salieron despedidos por los aires cuando el don de Pixie Bob hizo fluir la tierra con violencia. Empresenber. Earpone Jack, ve con ella y ayúdala. Cubre sus puntos ciegos y cuídale la espalda. Earpone Jack. Espera, ¿tú qué harás? La bicolor alzó los hombros con calma. Con un simple movimiento de brazos, activó nuevamente sus embercélicas. Empresenber. Desestresarme. Las alas se batieron con fuerza y Tori salió disparada hacia el enjambre de clones, dejando tras de sí una estela ardiente mientras la verdadera masacre estaba a punto de comenzar. Ataúd aéreo. Izuku observaba con atención el cuerpo de Shigaraki, que parecía estar al borde de estallar. La tensión era insoportable, pero lo que siguió convirtió la situación en algo aún más peligroso. Desde la plataforma secundaria donde se encontraban Aizawa y los demás, dos portales se abrieron a sus espaldas. De uno emergió Present Mic. Del otro, clones de Duice comenzaron a desbordarse sin control. El caos fue inmediato.
Aizawa reaccionó al instante, desenfundando su cuchillo para contraatacar, pero eran demasiados. En segundos, él, Monoma y Manual fueron reducidos y sometidos contra el suelo. El corazón de Izuku se hundió al notar lo que eso significaba. Borrar se había desactivado en el momento en que Monoma fue apresado con su rostro mirando el suelo. Izuku volvió la vista al villano justo cuando algo empezó a ir terriblemente mal. Desde el estómago de Shigaraki, la carne comenzó a hincharse, deformándose de manera antinatural antes de fragmentarse. El villano gritó de dolor, un alarido que resonó en toda la estructura. Entonces, desde el interior de su cuerpo, algo nuevo emergió. La explosión fue brutal. El ataúd aéreo se sacudió violentamente, las columnas que sostenían las barreras eléctricas se rompieron una tras otra y los sistemas de contención colapsaron. Izuku apretó los dientes con frustración, luchando por mantener el equilibrio. Mandalay, telepatía. Aquí Mandalay, su voz resonaba en la mente de todos los aliados. No podemos mantenerlo a flote. Nos saquearon y perdimos el control. También están atacando la isla de control. Phantom Tief no podrá continuar con su misión, se deshicieron de borrar. El estómago del peliverde se contrajo. Se colocó instintivamente en posición de combate, preparado para cualquier movimiento del villano. Mandalay, telepatía. A este paso, el peor villano de todos quedará suelto. La sombra de Kurohiri se materializó a un lado del cuerpo de Shigaraki, que permanecía inclinado, sujetándose el estómago mientras respiraba con dificultad. Deku. Kurohiri. Jadeó. ¿Qué pasó en el hospital central? Mandalay, telepatía. Si la OA cae, Japón, no, el mundo entero será destruido por ese hombre. Izuku tragó saliva. Deku. Se está desgarrando. Observó como una especie de piel muerta alrededor de la cintura del villano se contraía, ¿está mudando la piel? No, no se mueve. Entonces, Shigaraki alzó el rostro. Shigaraki. ¿Qué pasa si estoy aquí? Sonrió de forma torcida. ¿Qué querías hacer? Izuku se tensó al instante. Lo entendió de inmediato. Deku. No es él. Shigaraki. ¿Hablar conmigo en un centro comercial? Sus ojos se clavaron en el chico. Es inútil, héroe. Yo soy tu villano. Era Shigaraki Tomura. Su conciencia auténtica. Deku. Debo impedir que la UA caiga. Si lo hace, la Oyorozu y los demás de abajo saldrán gravemente heridos, y debo vigilar a Kurohiri. Si Shigaraki escapa, todo habrá terminado. Su respiración se volvió irregular. Un dolor punzante recorrió su pecho. Deku. No puedo respirar, me ahogo. Es la reacción del Gear Shift mejorado. Si mis células no descansan, no absorberé oxígeno. Cayó sobre una rodilla, apoyándose con dificultad. Kudo. Manifestándose a su lado, dije que aún no podías caer. Y por suerte, o por desgracia, la interrupción de la fusión lo está afectando. La resonancia entre One for All y All for One los obliga a ver su interior. Izuku apretó con fuerza la mano apoyada en el suelo, sus dedos temblaban. Kudo. No parece poder mover su cuerpo libremente. Haz que el tuyo se mueva ahora. Todo lo que te trajo hasta aquí, te dará fuerzas. El peliverde se obligó a ponerse de pie, aunque cada músculo gritaba de dolor. Poco a poco, reguló su respiración. Necesitaba recuperar el oxígeno perdido. El tiempo se agotaba. La OA descendía sin control, pero no podía permitir que Shigaraki quedara libre. El equipo de pilotos americanos mantenía a los clones de Duizek fijados en la mira sobre el tejado de la isla de control, pero ninguno apretaba el gatillo. Aún había aliados luchando allí. Disparar significaba matarlos a todos. Dentro de la cabina, los indicadores parpadeaban mientras el sudor corría por la frente de Ethan. Giró el rostro hacia el mar, y entonces lo vio. Una estela rosada rebotaba sobre la superficie del agua, como si el océano se hubiera convertido en un trampolín invisible. Cada salto dejaba una onda elástica en el aire. Ethan, comunicador. Esperen, ¿qué es eso? La figura se elevó un poco más con cada rebote, hasta que finalmente emergió con claridad. Un hombre de cabello gris, barba y bigote bien cuidados, traje formal ondeando con el viento, avanzando a toda velocidad hacia la isla flotante. No era un héroe. Era un antiguo villano. Uno que había recibido, meses atrás, algo que nunca olvidó. Una segunda oportunidad. Tsukauchi, comunicador. Contamos contigo, Tobita.
Labraba, comunicador. Ánimo, Genile. Demuestra quién eres ahora. Genile. Por supuesto. Se lo compensaré, mirando cómo la UA caía mientras recordaba brevemente su pasado. Flashback. Festival Cultural de la UA, meses atrás. Aquel día, el villano había intentado infiltrarse en la UA, buscaba grabar el video definitivo para su canal de fechorías. La academia estaba siendo duramente criticada, y usarla como escenario sería su pase de oro para que el mundo lo recordara. No buscaba destrucción, buscaba reconocimiento. Mientras ponía en marcha su plan, se cruzó con un chico de cabello verde. A simple vista, parecía un estudiante más. Un aspirante a héroe entre tantos otros. Pero no lo era. Midoriya Izuku era diferente. Durante su combate, cruzaron palabras. Ideologías opuestas, caminos distintos, pero algo inesperado ocurrió. A pesar de demostrar una clara superioridad, el chico no lo miraba con odio. No había desprecio en su voz. No había rencor. Solo una convicción genuina. Midoriya no hablaba de héroes o villanos. Hablaba de personas. De sonrisas. De futuros. Y cuando el enfrentamiento llegaba a su fin, el chico gritó con todas sus fuerzas, con una voz que atravesó a Tobita de lado a lado. Izuku. Quiero darle un futuro, quiero ser capaz de mostrarles un futuro radiante a los demás. Esas palabras quedaron grabadas para siempre. No eran un discurso. No eran un ideal vacío. Eran un deseo puro. Luego del combate, Tobita se rindió. Se entregó voluntariamente a las autoridades de la UA. Tobita. Soy un villano, y estoy aquí para entregarme. Fue llevado a la comisaría, procesado y enviado a cumplir condena en una prisión. No puso resistencia. No se quejó. Por primera vez, aceptó su camino, aunque no fuera el que había soñado. Pero el mundo no se detuvo. Tras el ataque a Tártaro, múltiples prisiones fueron asaltadas para liberar convictos. Entre ellas, la prisión de Mikuzu, donde Tobita cumplía su condena. Cuando los criminales estaban a punto de huir, Tobita se colocó frente a la multitud. No quería escapar. Quería detenerlos. Quería hacerlos entrar en razón. Mostrarles que el crimen y la villanía no llevaban a nada bueno. En el fondo de su corazón, Tobita siempre había querido ser un héroe. Su vida, llena de errores y decisiones equivocadas, lo había desviado, pero ese deseo nunca desapareció. Los criminales no escucharon. Lo atacaron con la intención de matarlo. Y el combate comenzó. Horas después, con el amanecer tiñendo el cielo, dos oficiales de policía llegaron a la entrada destruida de la prisión. Tobita estaba sentado en el suelo, gravemente herido. Exhausto. Pero consciente. Detrás de él, todos los criminales yacían derrotados, atrapados entre estructuras de metal y paredes de aire elástico creadas con su don. Teniente. De las 7 prisiones asaltadas, esta es la única de la que no se fugó nadie. El oficial se acercó al hombre de cabello gris. Teniente. Tobita, ¿qué es lo que quieres? Tobita. Ver a la brava. Y. De vuelta al presente. Gen le pisó con fuerza su trampolín de aire, expandiéndolo aún más. El elástico invisible crujió bajo la presión. En su oído, la voz de su amada resonó con claridad. La brava, comunicador. Creía que si estaba contigo sería feliz. Mira que soy terca y avariciosa, al final, recordando su reencuentro con Genle, si tú eres feliz, yo lo soy aún más. Genle relajó su postura. Todo el tiempo separado solo había fortalecido su amor. El aura rosada, llena de corazones, estalló alrededor de él. El don de la brava amplificó su fuerza. Gen le dio un salto final desde el trampolín, lanzándose hacia la UA a toda velocidad, extendiendo ambas manos hacia adelante. Genle. Genli Superlover. Un gigantesco trampolín de aire se formó bajo la UA, sosteniendo su masa colosal. El peso era inhumano. La presión desgarraba el aire. Gen le creó plataformas elásticas bajo sus pies para mantenerse firme. Su camisa violeta comenzó a romperse por el esfuerzo. Genle. Joven, aumentando su fuerza, ¿todavía sigues luchando por las sonrisas de otros? Recordando su pasado, aquel día, quería salvar a la persona que caía. Apretó los dientes con determinación, ese sentimiento era sincero. Contra todo pronóstico, la OA dejó de caer. El mundo se detuvo por un instante. Mandalay, telepatía. ¿Nos salvamos? ¿Cómo? Mirando hacia abajo, notando una estela rosada en la base de la isla, es como si el aire fuera un trampolín. Deku.
El aire, un trampolín. Recordó al criminal contra el que había luchado meses atrás. No puede ser. En la base de la isla flotante, Gen le sostenía el peso del mundo con sus propias manos. Lágrimas recorrían su rostro, no de dolor, sino de felicidad. Gen tan solo quería salvarlo. Al comprender que sus palabras habían cambiado a alguien, Izuku no pudo evitar emocionarse. Deku. Gen criminal, pero ya no era un criminal. Era alguien que sostenía el mundo para evitar su caída. Gen Atlas. Pero no tuvo más tiempo para distraerse. Daigoro. Apareciendo a su costado, cuidado, mocoso. Izuku volvió la mirada, se está moviendo. Ya no hay equilibrio. Shigaraki estaba a punto de tocar el suelo. Daigoro. Aunque ya no caigamos, si toca el suelo con la mano, se terminó. Izuku se obligó a ponerse de pie. No llegaría a tiempo. Usar Gear Shift ahora sería suicida. Shigaraki estuvo a centímetros de tocar el suelo. Entonces, una bala morada atravesó su mano, arrancándola de raíz. Otra bala impactó en su cabeza, obligándolo a retroceder. Izuku reconoció de inmediato ese color, morado y rosa. Giró el rostro hacia el horizonte. A 2 kilómetros de la UA, sobre un tejado, una francotiradora experta apuntaba con calma absoluta. Lady Nagant. La guerra aún no había terminado.